compañera nuestra hace mucho tiempo en Tribuna, en Esta Boca es Mía. Se llama, Leticia Rodríguez Taborda. Es directora de la División Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del MIDES. Y estamos en el marco del mes de la afrodescendencia, bajo una consigna que es tejer y reparar nuestra memoria afro. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Está muy cambiado esto, ¿no? Sí, un montón. Muy amplio. ¿Cuándo fue que estuviste con nosotros? Hace un montón de años, hace más de 10. Caramba. Sí, pasa el tiempo. Bueno, el tiempo pasa, pero la afrodescendencia se siente mejor en nuestro país, ha conquistado más derechos en nuestro país, sigue siendo, víctima de brechas significativas en visibilidad, en trabajo, en oportunidades. Bueno, considero que hay un gran trabajo de las organizaciones, de las comunidades. Básicamente yo creo que es lo que empuja todo el sistema de trabajo conjunto que se hace, y esas organizaciones son la base sólida, digamos, de la demanda también al Estado uruguayo y particularmente de la hoja de ruta que se va construyendo. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante lo que han hecho las organizaciones. Considero que hace mucha falta todavía el abordaje desde el Estado, desde un lugar más sensible, de mejor conocimiento. Hay una epistemología que todavía no se ha desarrollado en Uruguay, que es el conocimiento real de algunas cosas que tienen que ver con la matriz cotidiana de todas y todos. Por ejemplo. Por ejemplo, la cultura, el candombe. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa candombe? No vale mirar en el celular, pero ¿qué significa? Y bueno, la mayoría de las personas no saben que un dombe son pueblos, es una serie de pueblos que hay en África y que son la mayoría de esos pueblos los que vinieron a Uruguay. Entonces, la utilización de ese término tiene que ver justamente, K es propio de. Ndombe son los pueblos que tienen que ver con la cultura bantú. Y mucho de eso no se difunde, así como qué está detrás de cada uno de los símbolos, qué está detrás de lo que se llaman los trofeos o la mamá vieja, el gramillero. Eso en base solamente a lo que tiene que ver con cultura y solamente con candombe. Si hablamos de tango, también es una palabra bantú que significa el paso lento del sol. O milonga, que tiene que ver con lo femenino. Entonces, hay un montón de desconocimientos muy importantes. Todavía no existe una cátedra que estudie todas estas cuestiones. Mirá. Y en la mayoría de los países de América sí existe. Entonces, creo que hay una gran apuesta a dar a conocer. Por eso esto de tejer y reparar también la memoria, que tiene que ver con los procesos históricos del Uruguay. El otro día me preguntaban por qué en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó hay tanta población afro. Y bueno, eso tiene que ver justamente con la abolición tardía, en el caso de Brasil, de la esclavitud, y lo que pasó en la historia del Uruguay, que es muchas de esas personas quedaron justamente de este lado porque los beneficios a la hora de poder desarrollar una vida mejor fueron muchos. Hablamos de 1842 a 1888, o sea, un montón de años donde esas personas quedaron en esos territorios y hoy son la base del Uruguay zafral también, del Uruguay de campo. Entonces hay como mucha asimetría de conocimientos, hay que posicionarlos de forma fuerte y hay que generar también herramientas para que no solamente las personas afrodescendientes puedan autopercibirse también mejor en una sociedad que te indica que mientras más lacio tengas el pelo y más clara sea tu piel, mejor va a ser tu trayectoria de vida, y eso es así. Y sin embargo, estamos posicionando justamente de que esta diversidad humana que tenemos es sumamente rica y que hay que apostar a conocerlo más en profundidad. Bien, perfecto. ¿Vos seguís percibiendo resistencia? ¿Resistencia? ¿Discriminación? No es que lo perciba yo, lo dicen los datos claramente del Uruguay, donde justamente la invisibilidad, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la comunidad afro o la percepción de la discriminación en las personas afro es muy alta. Y no estoy hablando de Montevideo, que Montevideo tiene una realidad más metropolitana bien diferente. Estoy hablando del interior del país, por ejemplo, es bien diferente, ¿no? Es súper interesante que señales eso, porque acá, mal o bien, empieza a haber más visibilidad. Claro, vos decís, sí, bueno, que haya uno o dos parlamentarios afrodescendientes no nos da la cocarda de nada en realidad. Pero tampoco sé cuántas carreras políticas
hay, cuán grande es la comunidad afro, cuántas personas realmente querrían ir por ahí. Los datos hoy nos dicen que somos aproximadamente el 11% de la población que se autopercibe así. Hablamos de que son más de 350.000 personas. ¿Por qué decir que se autopercibe? Porque el censo, entre las preguntas que realiza, una de las preguntas que te dice es justamente cuál consideras tú que es tu ascendencia étnica, y muchas veces las personas dicen, la principal considero que es afrodescendiente, indígena, europea, o blanca directamente, y otras personas no se autoperciben como tal, no tienen justamente ese trabajo de autopercepción, y pasa muchísimo. En muchos lugares hay personas que no se autoperciben como afrodescendientes, siendo que vienen de una familia afro y demás, porque eso es todo un trabajo que hay que hacer. No todo el mundo tiene la facilidad de decir soy negro en una sociedad que te invita a no decir eso, a que justamente se vincula la negritud con la oscuridad, con toda una cuestión simbólica. Nosotros hablamos de un montón de cosas que estamos siempre negativizando a nivel de nuestro lenguaje, ¿no? Trabajar como un negro, trabajar en negro. Hay un montón de cosas que tienen que ver con eso. Entonces, claro, a la palabra. gente en general tenés que hacer un trabajo muy grande para autopercibirte de una mejor forma. Entonces digo, también eso estuvo mucho en el censo, en el proceso del censo se trabajó mucho con las personas para trabajar esto de la autopercepción, pero nadie puede decir cómo se define el otro, ¿no? Entonces, bien interesante es el proceso de nuestro país, donde justamente tenemos un censo que toma la autopercepción de las personas, y bueno, la mayoría de estas personas que bueno, se identifican en Uruguay responde aproximadamente a un 11%. Bien. También hay una cosa que me parece interesante es cuando uno amplía estos datos que nos arroja el censo, analizar qué población afro es pobre, cuáles terminan los ciclos educativos y los ciclos formativos. Entonces me parece que nosotros podemos haber construido una agenda de derechos, sí, proactiva, de acciones afirmativas, pero que igual cuando uno analiza los datos hay números que son alarmantes en cuanto a la finalización de los ciclos, a las trayectorias educativas, a las posibilidades de llegar a un trabajo digno y de calidad, y sobre todo cuando ampliamos la lupa de la pobreza, ¿no, Leticia? Exactamente, exactamente. Sobre todo nos preocupa mucho la situación de niños y niñas de 0 a 6 años, donde el 64,5% de esos niños del Uruguay son afrodescendientes. Entonces eso marca claramente que hay una tendencia también a que no ha sido una problemática del todo abordada a lo largo de nuestra historia, que tiene que ver también con los ciclos de la pobreza endémica, ¿no? O sea, hablaba esto de la abolición, no hubieron ningún tipo de políticas para esas personas que, bueno, recibieron la libertad y ¿qué? ¿No? Porque las personas migrantes que llegaban tenían la oportunidad de tener, bueno, en muchos casos planes de alimentación, planes de vivienda y otro tipo de medidas que no eran para todos iguales, porque sabemos que hubieron muchas inequidades, pero que sí hubieron planes por parte sobre todo del Uruguay ballista, ¿no? Mirá. Entonces, en ese sentido también, como lo que tiene que ver con la población afro en particular, vemos, y en este que vos decís es como claro, que en las trayectorias también educativas y demás hay un desnivel bastante grande que a su vez representa que ese 42% de mujeres afro en Uruguay son empleadas domésticas, o sea, siguen vinculadas a la misma tarea que hacían sus abuelas, sus bisabuelas y sus tatarabuelas. Vos sabés que el sábado fui a ver una obra de teatro, la de Mariana Perkovich, Fiesta Patria, y me interpeló muchísimo darme cuenta lo poco que conocía y lo poco que sabía sobre los charrúas y sobre los afrodescendientes del Uruguay. Y una cosa que también me interpeló mucho es que ni siquiera yo sé si tengo alguna ascendencia o charrúa o afrodescendiente. Si vos me preguntás si la tengo, yo no lo sé. Ni siquiera te puedo decir no. Y ese no, y ese creo que no, porque bueno, porque en realidad mi familia fueron migrantes a mitad del siglo pasado, entonces en teoría no, pero no lo sé. Y no sé absolutamente nada de todas las cosas que hablaba Leticia del candombe recién. Y como uruguaya debería saberlo. O sea, es parte formadora de mi propia cultura. O sea, mi cultura es la del candombe, no importa de dónde haya venido mi familia. Yo soy de acá y no tenemos ese conocimiento. Y otra cosa que hace un par de meses que estuve en Bolivia, Bolivia es un país que visito mucho por cuestiones de trabajo, y me di cuenta también
hablando con personas que habían ido en este viaje conmigo, cómo nosotros decíamos que los uruguayos somos muy europeos como un elogio. O sea, esto es un horror. Sí. La riqueza de la cuestión latinoamericana que nunca nos enseñaron a ver, porque no nos la enseñaron. A mí en la escuela no me lo enseñaron. En el liceo no me lo enseñaron. En el liceo y en la escuela me hacían creer que yo pertenecía mucho más a una cultura europea occidental que una cultura latinoamericana. Y eso es parte de la educación, eso no nos lo enseñan en la educación y ahí está el gran problema. Y eso que vos traes es algo sumamente interesante, porque también hay que revisar el propio proceso histórico de qué es Europa. Entonces, cuando la gente me dice, yo resulta que me hice el estudio, ¿no? Muchas personas me dicen, bueno, me hice el estudio, y mi familia vino de Galicia, ¿no? Y me encuentro que tengo un 40% de sangre afro. ¿Por qué? Y bueno, justamente hubo una población de África del Norte que estuvo 800 años ocupando gran parte de lo que es España, Portugal, Francia y demás, y la gente no tiene idea de eso. Entonces, cuando a veces nos dicen, y nos pasa mucho, a muchas personas dicen, vos solamente tenés ascendencia étnica afro o sos mestiza, ¿no? Entonces yo digo, todos somos mestizos, ¿no? Porque tenemos, primero, cualquier persona que viene de Europa, primero tuvo que la colonización de Hispania, todo lo que fue el proceso romano y todo lo que fue el cambio de muchas etnias y el intercambio de muchas etnias durante esos 200 años de colonización de Roma. Y después todo el proceso que son justamente el proceso andaluz, ¿no? Que penetró absolutamente en todo lo que es el territorio español, en gran parte del territorio francés y también del italiano. Entonces, hay muchas cosas del desconocimiento tremendo que hay, y cuando se hablan de algunos temas, por ejemplo, hoy traía esto del tango, el tango coincide con nosotros por dos lugares. Por el tango que viene del flamenco, que justamente viene de las raíces árabes y también de África del Norte, sobre todo marroquíes, y también coincide por el lado que llegan de las personas del África bantú. Entonces, es interesante también como empezar a conocer y a tener un orgullo de nuestras diversidades, de nuestros fenotipos, de nuestro pelo, algo que venimos en una lucha constante, dado que uno de los temas, vos traías esto de las inequidades, y bueno, las infancias, del trauma más grande que sufren es el pelo afro, o sea, la mota, como se le dice en Uruguay, es uno de los traumas más grandes para las infancias porque es con lo que más se toma el pelo. En todos los trabajos te dicen que para estar prolijo tenés que alisarte, ni hablar del tema de las mujeres, que también es mucho más complejo ahí. Entonces digo, hay como ciertas capas que tienen que ver con nuestras identidades que está buenísimo revisar. Bien, me queda una duda. Cuando usamos la palabra comunidades, al final no atenta contra el objetivo de la integración realmente. ¿Por qué? ¿Por qué crees que atenta la palabra comunidad contra la integración? Claro, contra la integración de todos los pelos, como decís vos. Pero en realidad nosotros cuando hablamos de la cultura o de las diversidades askenazíes o sefaradíes, hablamos de comunidades judías, ¿verdad? O hablamos de comunidades, ¿por qué no se acepta el término desde lo que tiene que ver con las diversidades de las comunidades afro, que en realidad son diversas? Entonces sí son comunidades, porque no es lo mismo hablar de la comunidad afro de Cerro Largo, del Club Uruguay, que la comunidad afro del barrio Palermo. Entonces está bueno eso de mantener esa cuestión del rasgo identitario también, de lo que tiene que ver con lo comunitario desde ese punto de vista. Y de todas formas, esta cosa del gran trabajo en conjunto de todas esas comunidades, que tienen sus diversidades, pero que perfectamente pueden convivir. Algo que también es importante para el trabajo que venimos haciendo de soldar estas diferencias, ¿no? de Artigas o de un Bella Unión con el corte de caña y con una historia muy diferente al de Montevideo con una trabajadora doméstica o con una persona que busca promoverse como máster en la universidad, digo. Hay determinadas cosas que sí responden más a lo comunitario y también a las organizaciones, ¿no? Alfredo. Sí, yo siempre tuve la idea que Uruguay no era racista porque en realidad hay pocos negros en Uruguay. Evidentemente lo que vos me decís de que al norte del Río Negro es donde hay mayores comunidades negras y ahí se ve más, si se quiere, la discriminación, es una muestra de que estamos todavía años luz de aceptar a
a todas las razas. ¿Para te molesta que diga negro en vez de afro? No, en realidad hay una cuestión ahí conceptual, a mí no me molesta para nada en lo personal, estoy acostumbrada a trabajar con esto y he hecho mis procesos también desde lo que tiene que ver con el trabajo a nivel de la salud mental bastante amplio. Lo que sí hay un gran error conceptual y es algo que tiene que ver con la ciencia y el error de la ciencia, es hablar de diferentes razas. La raza es una sola, es la raza humana y como tal es la única que, a la única que podemos hacer acepción es la generalidad de la raza. En lugar de razas, ¿qué es el sinónimo? La raza humana es una sola. No deberíamos decir la raza, etnias, sí, etnias o también. Pero perdón, lo que creo que lo que es importante es que hoy por hoy está llegando un montón de gente, Sí. ¿tá? Cubana, dominicana, venezolana, negra, es decir, que creo que nos está enriqueciendo muchísimo. Creo que vos hablás hoy de que Montevideo es mucho más metropolitano. Creo que el aporte que hay de migrantes de etnia negra, me parece que es muy importante porque creo que nos enriquece como país. Ahora, a mí lo que me preocupa, más allá del lenguaje o no, que yo el lenguaje es un tema que lo podemos discutir horas, es el tema de qué medidas reales se están haciendo con respecto a las desigualdades. Porque teóricamente hay una cuota para gente negra y no se cumple muchas veces, ¿no? Es decir, no en vano es que la pobreza es mayor en la gente negra que en la gente blanca. Entonces yo creo que ¿dónde estamos fallando como sociedad para realmente salir de esa desigualdad étnica que tenemos hoy? Más allá de las leyes que se han aprobado, pero si no se cumplen son papel muerto, son letra muerta. ¿Qué pensás sobre eso, Leticia? Bueno, varias cosas. Primero que nada, como decía hoy, raza es una sola, es la raza humana. Segundo, cuando decimos negros, ¿no? Hablamos de solamente, era el nombre que se le daba desde, digamos, la visión romana a la zona del río Níger. Por eso es que no se utiliza la palabra negro como tal, porque aparte a su vez generó toda una cápsula de cosas. Quiero decir esto más allá de lo que me preguntan porque es algo importante información. de No, está bien, es precisar. información. Cuando hablamos de hablar de la diáspora africana es por la gran diversidad de personas que llegaron, que son benguelas, yorubas, carabalis, Mozambique, Minanagó. Es un montón de etnias muy diferentes, de diferentes lugares, que tienen diferentes fenotipos, que tienen diferentes rasgos. Por eso hablamos justamente de esa cuestión. Y con lo que vos decís que es muy importante en esto de la percepción, ¿no? Si bien hoy los datos no los digo yo, los dice justamente la ciencia y la estadística uruguaya, que son el 11% aproximadamente en todo el país, lo que nos dice es que tenemos que trabajar de forma fuerte. Se creó la ley 19.122 de acciones afirmativas y no es la ley más cumplida, justamente a eso iba. Hay un observatorio que recomiendo para ver, el Observatorio de Acciones Afirmativas de la ley 19.122, y ese observatorio muestra quiénes cumplen más y quiénes cumplen menos. ¿Y no pasa nada con los que no cumplen? Estamos trabajando justamente porque en estos años, entre ellos pasó la pandemia también, Sí. yo pues, soy una recién llegada a este proceso, lo que estamos tratando de hacer es fortalecer, primero que nada, el conocimiento y el trabajo en conjunto con todas las áreas de recursos humanos y con todos los ministerios y los entes autónomos para que se comprenda la importancia de cumplir con la ley. Porque es que hay organismos que cumplen y otros que no. Hay organismos que cumplen Hablamos más. públicos. Sí. Es que la ley es para público. Es para público Sí, nada es más. público, es para público. Bien, Joaquín. Sí, yo lo que quería decir es que me parece súper interesante esto de tejer y reparar la memoria. Hay experiencias súper interesantes, ahora que yo tengo más en conocimiento, me gusta siempre escuchar a Leticia porque aporta mucha información, sobre todo en Barrio Sur, en Palermo, de personas que fueron desplazadas de los territorios donde vivían hace muchísimos años y que hoy hay todo un trabajo de procesos que se dieron con esa familia, gente de 70, 80 años, 60, que está tratando de trabajarse en esto de reparar una violencia muy grande que tuvieron, que fue desterrarlos del lugar donde vivían, que era en el Bajo Montevideo, en la zona de Barrio Sur y Palermo, y las trasladaron para Capurro. Y que bueno, eso es una acción sumamente interesante que no tiene que ver con esto de solamente el puesto de trabajo, pero que sí tiene mucho que ver con esto de reparar y tejer la memoria, ¿no? Sí. Capaz que está bueno profundizar ahí. Gracias por traer ese concepto porque es importantísimo que se sepa que también en épocas de dictadura, y más el 3 de diciembre de 1973, se hizo el desalojo forzoso de Barrio Sur y también después, en el año ya 75, el de Palermo. Entonces, conocer las características de cómo fue ese traslado de personas que hoy están vivas hoy
que viven en el barrio Los Palomares o que viven en el Cerro, que viven en el Marconi y demás, que fueron llevadas en camiones de basura a esos lugares y que ellos hoy forman el colectivo Volver a mi barrio para poder volver a su barrio, es realmente para mí un orgullo enorme, porque son personas que se organizaron. Por eso decía hoy que las organizaciones son la base y la hoja de ruta. Se organizaron para poder volver enterando hoy a de su este barrio. capítulo de la historia nuestra. El medio mundo. Claro. ¿No te acordás del Sí, capítulo Medio Mundo? pero el desalojo forzoso Y fue forzoso el medio mundo. Y así, no lo tenía de Sí, esa manera, claro. camiones de basura. Sí, Y sí, en camiones. los Hay consideraban muchas que eran fotografías. ciudadanos de cuarta, ¿viste? Ah, eran Y fue hace tan poquito. Fue hace muy poco. Están los 50 ceulones. años hace, ¿no? Bueno, es La nada. historia es nada, ¿no? Sí, sí, no, yo Están digo, los pero no fue hace ceulones. poquito, fue hace 50 años, dictadura, ¿no? Y lo que buscamos es que estas personas puedan volver al barrio, porque son personas que ahora tienen 70, 80 años, son familias extendidas, muchas viven con sus nietos, son las que cuidan a sus nietos, mujeres, la mayoría trabajadoras, algunas ya jubiladas, y bueno, tienen la ilusión de poder terminar su vida en Barrio Sur, por ejemplo. Entonces, Volver a mi barrio, que es una organización maravillosa, que aglomera a más de 80 familias, viene trabajando desde hace mucho tiempo, primero con la Intendencia de Montevideo y la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo en esto de poder generar acciones afirmativas para que estas personas vuelvan al centro de la ciudad, y también aquellos que se quieren quedar en su barrio, que tengan la oportunidad de mejorar la vivienda. Entonces, ahora estamos en esta otra etapa que tiene que ver con reparar justamente, que muchas personas me han preguntado en estos días, ¿cómo es el tema de la reparación económica? Yo le decía, más que nada la reparación que necesitamos tiene que ver con la reparación material, que se le pueda otorgar a esas personas un espacio real, cálido, ameno y condiciones de vida saludables para que puedan justamente también finalizar en algunos casos su trayectoria de vida en el lugar donde nacieron y donde vivían sus antepasados también. Digo, se conoce mucho de Medio Mundo, pero quizás no se conocen, como decís vos, Victoria, la profundidad que todo eso generó en esos años. Sí, yo quería hacer mención a otro tema que no es vinculado específicamente a esto de reparar, sino al daño constante que estamos haciendo a las personas afrodescendientes y en parte por algunos datos que recién tiraba nuestro colega y que salieron en el censo, que dice, bueno, qué cantidad de niños afropobres hay, qué porcentaje es altísimo, que es del 46%. La primera cosa que es muy obvia, que los niños no nacen solos, no son pobres solos, en realidad sus familias son pobres. Y esa pobreza tiene que ver con que o no tienen empleo en muchos casos los padres y madres, o tienen empleos precarios. Y esa precarización del empleo o bajo nivel de cualificación del empleo tiene que ver muchas veces con la educación que tienen, porque no creamos que en realidad las mujeres que trabajan como empleadas domésticas o los varones que trabajan en poco calificado es porque quieren hacer eso, es porque son las oportunidades que tienen. Y muchas veces está vinculado justamente a lo que ha sido su trayectoria educativa o su no trayectoria educativa, no su interrupción de la trayectoria educativa. Entonces, a mí me gustaría que pongamos un poco más en el centro, y no lo estoy diciendo por ti, Leticia, porque como tú dices, acabas de asumir, digamos, prácticamente el cargo, y porque además creo que es un deber que tiene el país, que pongamos el centro en esta cuestión, porque acá lo que pasa es que tenemos tasas de empleo muy altas de las personas afrodescendientes, son los primeros que salen a buscar empleo, pero son los que tienen a su vez la tasa de desempleo más alta, y buena parte tiene que ver con eso. También son los que tienen tasa de deserción escolar muy alta, ¿no? Y de repetición o de no sé. Y eso tiene que ver con una cosa que hoy decía Alfredo, que es la contraria, que es que creemos, y somos muy benevolentes con nosotros, que nosotros no discriminamos, que somos una sociedad poco discriminadora. Y por el contrario, nosotros discriminamos mucho y nosotros somos racistas. Nosotros creemos que no decimos, no, los uruguayos, nosotros no somos tan racistas. No somos, pero ¿alguien cree que los niños afrodescendientes desertan del sistema educativo o repiten el sistema educativo porque tienen un coeficiente intelectual menos que los otros? No. Desertan porque lo que hay es discriminación, desertan porque hay un sistema que los expulsa. Y cuando hay un sistema que los expulsa, somos nosotros, es la sociedad lo que los expulsa. Y eso es lo que genera que no tengamos mejores niveles. Y eso es lo que genera que las personas afro tengan
como decía, tasa de desempleo más alta, niveles de pobreza mucho más altos, que los niños tengan una incidencia, tiene que ver con eso y tiene que ver con atacar el fondo de la discusión, que es que en realidad somos una sociedad discriminadora y somos una sociedad que el sistema educativo, y sobre el cual me parece que ahí sí hemos hecho poco como país, no estoy hablando acá como decía, de tu caso en particular, en relación a decir, bueno, cómo tenemos un sistema educativo que sea más inclusivo y que permita que las personas afrodescendientes, los niños y los adolescentes puedan tener unas trayectorias similares a la de los que no son afrodescendientes, por decirlo de algún modo. Y ese me parece que es un foco en el cual hemos trabajado muy poco como país y en el que tenemos que trabajar mucho más en eso. Sobre eso, Leticia, sobre la trayectoria educativa, ¿qué podés decir? Bueno, yo lo que puedo decir es reforzar este concepto de la importancia que tienen las situaciones de discriminación racial en las épocas tempranas de la vida, ¿no? O sea, muchos de los militantes sociales, digamos, del tema afro, de todos los partidos y demás, venimos de haber vivido situaciones en etapas muy tempranas de la escolaridad de violencia racial. ¿Te pasó a ti? Sí, me pasó a mí, le pasó a muchísimas personas. ¿Y nadie intervenía ahí? ¿No había adultos que intervinieran ahí? En realidad no es esto de el racismo solampado, ¿no? Esta cosa que tiene Uruguay. Un amigo dice, Uruguay es levemente ondulado por toda la tierrita que tiene abajo la alfombra, ¿no? Y nada, hay muchas cosas a nivel como de trabajo más, digamos, de los adultos que hay que profundizar. Nos pasa, yo hoy tengo un hijo, ¿no? Y me pasa mucho que en cualquier centro escolar, mi propio hijo me cuenta de situaciones y cómo él, con toda la formación y las cositas que va recibiendo, cómo las afronta o qué cosas dice. Entonces, yo creo que hay mucho del trabajo conjunto que hace falta, entre todas y todos. El racismo no se genera porque sí, es alguien desde afuera que te dice que vos tenés determinadas condiciones que no son las apropiadas o que sos menos que... Pero Entonces, me qué importante esto que se diga, porque claro, uno, si no tenés idea, por ahí te imaginás que la forma del racismo a nivel escolar se expresa desde el bullying. No, no es tan obvio, no es tan explícito, claro, es mucho más solapado y mucho más delicado, entonces. Puede ser muy diversa, ¿no? Pero, ¿qué es el racismo? El racismo justamente nos habla de personas que creen que tienen una superioridad racial por encima de las demás. De ahí se basa uno de los fundamentos también de la historia del Uruguay, que es la supremacía blanca. No olvidemos que en Uruguay, de 1950 hasta hace poquitos años, la gente no podía entrar a los clubes, a determinados clubes. Entonces, y estoy hablando de Montevideo y estoy hablando también del famoso Club Uruguay de Melo, que tiene millones de experiencias en ese sentido, y hablo del Club Ancina de Rocha y hablo de muchos otros clubes. Entonces, digo, esto de la supremacía blanca y de que soy mejor o que se da de forma fuerte todavía en todos los centros educativos y también en muchas generaciones, que eso es un tema a trabajar. Hacemos una pausa y volvemos. Sé que está Pablo pendiente, que está Fernanda pendiente. Ya venimos, Para que no tengas que elegir.